bueno, ahorita queda recuperar, pensar en el martes, que es un lindo momento para la institución, e intentar ir por esa final. Son 2 partidos de 90 minutos donde el ida y vuelta está bueno. Por algo llegamos a la semifinal de estas 2 instituciones. Creo de que bueno, nos hemos enfrentado muchas veces de cierre de torneo, semifinales. Es un rival muy complicado, tiene mucha jerarquía. Y sí, si pensamos que hoy jugamos el primer partido, y Dios quiera, y digo Dios quiera porque enfrente tenemos un gran rival, jugamos la final de este Conca Champions, son 10 partidos en 32 días. Alguno dirá que por qué se queja. No, yo no me quejo, sino que puntualizo el detalle de que sí es una carga importante, pero sí es una situación límite en un fútbol que no estamos tan acostumbrados a jugar tantos partidos en tantos días. Ahora en 72 horas nos jugamos una parada difícil, los primeros 90 minutos de una linda semifinal que estos jugadores se han ganado, y bueno, afrontarla con las máximas capacidades nuestras. Acá no existe cansancio, acá la cabeza tiene que estar fuerte, estamos en este equipo donde la cabeza de todos siempre estuvo muy fuerte. Pero bueno, estamos en Cruz Azul y la intención es pelear en ambos frentes, y lo vamos a hacer con el orgullo que merece estar aquí. Nosotros sabemos de que esta oportunidad es única y no la vamos a desaprovechar porque no la podemos dejar pasar. Recuerden que el próximo martes tenemos en exclusiva a través de Fox Sports la semifinal de CONCACAF entre Pumas y Cruz Azul. Partidazo, una serie súper atractiva. Y estaremos todo el día transmitiendo desde Ciudad Universitaria. Alejandro Blanco, por lo que viste de Cruz Azul y Pumas este fin de semana, ¿quién llega como favorito? Yo me inclino que Pumas. Pumas llega como favorito, aunque Cruz Azul está jugando bien, lo decía Fabián, está ganando, pero creo que no dice está... Contreras. Dice sí, pero no. No está... Déjame terminar, ¿no? Luego se quejan. Oh, pues. Y además por el lenguaje de los técnicos. Decía Lilini, un Lilini que siempre se ha mostrado más realista, que muchos inclusive daban por terminado a Pumas contra el New England Revolution, regresó. Sí. En la parte anímica me parece llega mejor Pumas en ese aspecto. Recuerda que contra Cruz Azul, y lo decía el propio Lilini, hay partidos ahí recientes que Cruz Azul, bueno, recordamos ese histórico regreso, ¿no? De los 4 goles contra la máquina. Yo creo que además el otro mensaje de Reynoso, recordarás antes de enfrentar a Montreal en el de vuelta, como que estaba abriendo el paraguas, ¿no? Y yo creo que Lilini y los Pumas están más concentrados en ganar este torneo. Se queja mucho, Juan, yo lo veo de los calendarios. Yo lo veo que está hablando del calendario, como si no tuviera un equipo completo. Sí, lo tiene. Si hay un equipo que se debería quejar y no lo hace, es Pumas. Es Pumas. Sí. Rubén, sí. ¿Cómo ves la serie? Muy pareja, André. En esta serie, yo soy de los que creo que a Pumas no lo puedes dar por muerto ni por vencido en ningún momento. Es un equipo que con poco ha hecho demasiado. Lo de Lilini ha sido sobresaliente. Y Cruz Azul, yo estoy con Fabi, tiene una gran plantilla, pero no le ha sacado todo el jugo a este equipo. Este equipo todavía tiene techo. Pero yo esta serie la veo muy, pero muy pareja. Cualquiera puede ganar, la verdad. Salim, ¿cómo ves la serie? Yo veo favorito a Cruz Azul en la serie completa, ¿no? Ya recordar que a Pumas le hizo Necaxa jugando en Ciudad Universitaria 3 goles. Un equipo que no tiene tanto presupuesto como a Alex le gusta tanto decirlo. Y de Cruz Azul, bueno, hizo 1-1 con Montreal y después perdió con Pachuca por 1 gol. Luego le ganó a Atlas por 1 gol. En el tema y en la confección del plantel me quedo que en la serie completa Pachuca, Cruz Azul es favorito.